Buenos días, en este caso buenos días, estamos grabando de mañana, en su podcast favorito, Tres Palabras, Una Frase, en el capítulo número 8, no vamos a dejar de mencionar lo que pasó ayer, el inicio de la Convención Constitucional, donde se eligió a doña Elisa Loncón como presidenta y a don Jaime Baza como vicepresidente. ¿Por qué lo relevo más allá de de todo lo que se ha dicho de ellos? Es por su vasta experiencia académica. Aquí la doctora Isabel nos va a decir lo difícil que es tener un doctorado y lo difícil que es, por ende, tener dos doctorados, como en el caso de la señora Elisa Loncón. Y de don Jaime Baza, que se hizo famoso en su minuto, vamos a dejar linkeado también ese capítulo, en que fue de una asesoría al Congreso, a unas reuniones detrás de reuniones de comisión, y lo primero que se fijaron los diputados de derecha era que él no tenía corbata. Y que se creía por presentarse a un poder del Estado sin corbata. Entonces yo tuve una explicación súper académica y le dijo, si quiere me saqué la chaqueta porque hacía calor, me la pongo, pero corbata no, nunca usó de corbata. Y le leyó todo el currículum de todo lo que ha hecho en su vida y finaliza diciendo, no sé si la corbata la aporte algo. Ese es de nuestro vicepresidente de la convención. O sea, ¿por qué digo esto? Porque vamos a hablar de un tema que podría ser súper denso, pero lo vamos a analizar completamente, que es el tema de la energía. Y va a presentar a mi amiga. ¿Quién es doña Isabel, María Isabel Rivera? Pues doña María Isabel Rivera tiene un currículum bastante, hay que decirlo sucinto, yo me aseguro que hay más acá, pero es lo que tiene en la página de CEDEUS, que es una página de un grupo de investigación al alero de la Universidad de Concepción, y arquitecto LUDEC, igual que yo, pero al no igual que yo, ella es máster en arquitectura en la Universidad de Washington, Seattle, y tiene un doctorado en la Universidad de Oregon. Eh, y su área de investigación principal es el tema del confort térmico y del aire interior, sobre todo en lo que es espacios educacionales, pero es una especialización. Su área de investigación abarca todo el amplio espectro de lo que es confort térmico y calidad de aire. Voy a dejar linkeado también esto porque es muy interesante. Hay varias investigaciones de Isabel. Isabel, al igual que mi cantante favorita, Björk, muy colaborativa, tiene varios featuring aquí con varios colegas, donde hace diversos tipos de planteamientos. También ha incursionado en el rubro de la crónica. Ya le he leído su segunda, si no me equivoco, 6 más, si me equivoco, Isa, su segunda columna en un Signe Diario de la región del Biobío, eh, planteando estos temas, un poco más aterrizado, también aterrizado el tema del COVID. Isabel, muchas gracias por venir, te cedo la palabra y puedes introducirnos en el tema de la No, energía. gracias a ti, amigo, colega, tanto tiempo ¿Mm? sin vernos también. Así que no, agradecer esta instancia, este momento para poder conversar y discutir estos temas. Ya, Isa, mira, yo creo que lo primordial aquí es primero entender que más allá de que la reglamentación técnica de la eficiencia energética en este minuto es un tema legal, o sea, ya es legal, ya es exigible en todo tipo de edificios públicos, privados, eh, parte por una reacción casi, eh, casi atrasada, porque en realidad igual estamos más adelantados que otros países, pero igual estamos más atrasados que muchos. No puedo no recordar al fallecido y, Dios perdón, pero bien fallecido ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, que hacía política pública a través de Focus Group, y él se dio cuenta de que había que dejar de hablar
calentamiento global porque se escuchaba mal y se empezó a hablar de cambio climático para que sonara menos mal. Y en el fondo era lo mismo. Entonces, ahora como él está en el sueño de los justos, no sé qué tan justo fue, al haber metido a generaciones de estadounidenses en una guerra sin sentido. Eh, ¿Tú crees que, Isabel, que el término derechamente es calentamiento global y no cambio climático? Lo que pasa es que el calentamiento global es una de las tantas patologías que tiene el cambio climático. Por eso solamente llamarle calentamiento global no es correcto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como enfermedad, así como decimos, ¿no es cierto?, cuál es en este caso, la enfermedad es el COVID, pero, ¿no es cierto?, lo que te genera la enfermedad es el SARS-CoV-2. Aquí en este caso, el calentamiento global tiene un montón de efectos, ¿ya? Efectos secundarios, por así decirlo, como relacionarlo con una enfermedad. Entonces, en este caso, el calentamiento global es uno de tantos otros fenómenos que pueden ocurrir, producto justamente del alta concentración de emisiones de carbono en la atmósfera, que hace un aumento de temperatura en la Tierra. Así que, obviamente que llamarlo calentamiento global hoy en día ya no es correcto, desde por lo menos de la jerga académica y de cómo nos referimos al tema. Así que en ese sentido comparto que se haya modificado. Ya. Tú trajiste, obviamente, tu experiencia y tu conocimiento adquirido en Estados Unidos, pero tengo entendido que tu doctorado lo hiciste con casos chilenos. Sí, Explícanos un poquito de eso. sí. Bueno, las dos cosas, el magíster y el doctorado, siempre he querido hacer algo en Chile. Así que independiente de donde estuviera estudiando, siempre pude como vincular a hacer algo que tributara o contribuyera al país. Y en el caso del doctorado, cuando empecé ya a buscar mi tema, en el caso de hacer un doctorado en Estados Unidos versus ponte tú uno en Europa, allá tú tenés que tú solo liderar tu investigación. Entonces tú tenés que buscar tu tema, en qué te quieres involucrar. Y ahí, en esos primeros años de esa búsqueda, me empecé a dar cuenta que, claro, el tema del confort térmico, sobre todo desde el punto de vista de la calidad ambiental interior, en los establecimientos educacionales en Chile es bien precario. De hecho, no tenemos normativa que regule cuáles deberían ser las condicionantes mínimas de los espacios educacionales, excepto por un par de elementos, pero que son muy básicos, como el decreto 548. Ahora, y ahí me empecé a meter, también me empecé a meter de que en general en la literatura hay poquitos estudios que se hacen con niños, o sea, como niños me refiero a enseñanza básica, en términos de entender el confort térmico de los niños. Y ahí en términos de empezar a levantar información, vi que era interesante abordar esta temática. Y ahí empecé de alguna forma a generar el diseño de este estudio. Entonces ahí me empecé a meter, dije, voy a buscar casos de estudio, ¿por qué no hacerlo de vuelta en Conce? Ya conozco varias gente en Concepción y ahí trabajé con varios colegios de todo orden, me refiero de todo. Bueno, no necesariamente, pero sí, influye mucho. Oye, Isa, yo algo también tuve experiencia, mi labor pública con la enseñanza pública, con los colegios públicos, eh, y no solo con los colegios públicos urbanos. ¿Cuál es tu mirada? ¿Alcanzaste a ver dentro de tu investigación la aún más precaria educación rural que tenemos en Chile? Y lo diversa que es también. No, de lo rural no me pude meter mucho, pero me imagino que está está tan abandonada como lo que vi en los establecimientos públicos, desde el punto de vista de a lo mejor de mejorar la infraestructura. En
en ese sentido estamos bastante, hay mucha disparidad entre un colegio privado, ¿no es cierto?, con un colegio público. Ahora, no hay mucha diferencia entre un colegio subvencionado y uno público. De hecho, era poquitas las diferencias que habían. Y sin embargo, obviamente uno esperaría que los chicos tuvieran mejores calidades de espacio, ¿no es cierto?, educativo. A mí lo que más me sorprende es que las salas de clase donde tú estudiaste, donde yo estudié, que fue ya hace sus buenos años, sí, no vamos a decir cuánto, no, pero más de 10, digamos. sí, no han cambiado. Tenemos salas de clase en los años 40. Son Entonces, idénticas. exacto, no está orientado siempre en el profe, no está orientado en el alumno, y hay un montón de nuevas pedagogías y diseño, y uno como arquitecto, pucha, nos da pena, pues, o sea, el diseño avanzado, las tecnologías han avanzado, pero el diseño de las escuelas en Chile no ha cambiado nada. Entonces, no están adaptadas a las realidades y a las demandas que tienen los alumnos. Entonces, eso también, también es un problema desde el punto de vista de cómo los espacios educativos hoy en día responden a las demandas y las necesidades de la educación o de los nuevos, ¿no es cierto?, instancias educativas. ¿Cómo tú ves estas medidas gubernamentales para el regreso a la clase presencial, siendo que todo a lo más deriva en la otra pata, que es el Ministerio de Salud, que dice ventilar, cuando adentro lo único que quieren es no tener frío, y que se calefaccionan con cuestiones súper básicas, como inclusive que todavía se da en el sur, que le dicen al niño, traiga una astilla de leña como de tarea, traiga una astilla de leña para meterla a la salamandra para no pasar frío. Claro, o sea, parte de lo que yo trataba de transmitir en la columna es que hay una desconexión desde el punto de vista de las condiciones reales que están en las escuelas. Y es un poco porque efectivamente la gente de Santiago, las condiciones que tienen en Santiago las escuelas es totalmente distinto a lo que tiene el resto del país. Y creo que hay una desconexión muy grande. Entonces, claro, se le ha puesto mucho énfasis a sanitizar, a colocar estas cuestiones para limpiar la superficie, y ya la evidencia científica muestra que la transmisión por contacto de una superficie contaminada es muy bajito el porcentaje. Y lo que hay que poner mucho más atención, que ya está publicado en revistas científicas de muy conocidos como Lancet, es que la transmisión se da ¿no es cierto?, por el aire, ¿ya? Se transmite por aerosoles, por estas gotitas que se van moviendo en el aire. Entonces, si a eso tú le sumas que la mayoría de las salas de clase en Chile no tienen sistemas de ventilación, porque no tenemos sistemas de ventilación, yo creo que un par de colegios en Santiago de los más altos niveles a lo mejor tendrán, pero en gran parte ninguna sala tiene sistemas de ventilación. Por lo tanto, ¿cómo tú puedes regular que hayan renovaciones de aire? La única forma de hacerlo es abriendo la puerta y la ventana, pero eso tampoco te garantiza que se renueve ese aire, porque tienes que depender que haya movimiento de aire por fuera, que hayan corrientes de aire, ¿ya? En cambio, el sistema de ventilación por lo menos te va a ayudar a controlar o a renovar ese aire, purificarlo. Ahora, no estoy diciendo de que solamente se puede hacer con sistemas mecánicos, pero tiene que haber en este momento, dado la forma de cómo se transmite este virus y cómo podemos prevenirlo. Si tú tienes un espacio, ¿no es cierto?, reducido en metros cuadrados, y tienes, por ejemplo, muchos chicos, ahora se está obviamente limitando el número de alumnos por sala, tienes que tener un mecanismo de cómo saber si efectivamente el abrir las ventanas y el abrir las puertas es suficiente para renovar el aire. Ahora, obviamente que eso genera otro problema, que estamos en pleno invierno. Sí. Las temperaturas de afuera son heladísimas, entonces, ¿cómo vaya a ventilar abriendo afuera, ¿no es cierto? Y que aire frío entra dentro de la sala. Ahora, peor todavía, porque estamos en Concepción o estamos en el sur del país,
¿Cómo mantienen el distanciamiento social? ¿Cuántos son? ¿Son 2 metros? ¿Es 1,5 metros? Nadie entiende nada, entonces al final tampoco están teniendo, yo he visto, he leído los protocolos que entrega el gobierno, no dicen nada, no explican nada de cómo hacerlo, al final le tiran la pelota a los pobres directores, ¿no es cierto?, o a todos los colegios, que se las arreglan como puedan, entonces no hay ninguna directriz de cómo hacerlo. Y lo más grave de todo, yo todavía no veo ningún estudio que se haga por el ministerio, así formal, de cuántos casos hay en los colegios. Porque todavía no sabemos qué tan permisivos son las condiciones o qué es lo que está ocurriendo en el contexto de las salas de clase, en los colegios, por ejemplo, cuántos casos han existido, por qué ocurrieron esos casos, entender un poquito si efectivamente las condiciones que tenemos actuales fomentan la transmisión y más ahora si tenemos, por ejemplo, una variante Delta. Entonces, que es mucho más contagiosa que las anteriores. Entonces, obviamente, si no tenemos todos los datos, si no tenemos toda de alguna forma la inversión del Estado en entender mejor este problema, obviamente que siempre vamos a estar ahí tratando de achuntarlo con los ojos cerrados. Nunca vamos a tomar una decisión de manera real. Me acordé de uno de estos nuevos comunicadores sociales que han salido por televisión y que alguien como osó preguntar a alguien del gobierno cuántos muertos, así fue, súper directo, cuántos muertos hay en Chile por SARS-CoV-2 de menores de 18 años. O sea, directamente preguntó por niños muertos. Y el dato, yo sé que lo tienen, pero no, como que no lo quieren soltar. O sea, como que hay cosas, como dices tú, hay cosas que no se quieren conversar. No se quieren transparentar. Bueno, es fácil pedirlo por la famosa ley de transparencia, pero toda esta gente se escuda en la seguridad nacional para no entregarte nada. Una de las grandes facilidades que tienen por el estado de excepción. Es casi como un estado de guerra. Es que, ¿qué siento yo? Por eso al principio yo hablé de los pergaminos de la presidenta y el vicepresidente de la Asamblea Constituyente. ¿Tú has sentido que a ustedes como académicos especialistas, hablando de académicos especialistas, no solamente del académico que hace clases, sino académico especialista que investiga? ¿Por qué lo digo? Me acuerdo de los académicos especialistas que inventaron un antígeno a partir de la alpaca, y que tuvieron que ir a vender la patente afuera para que lo siguieran financiando, porque aquí no había plata para eso. ¿Usted siente que como académicos del área de un área tan específica como la arquitectura, ligada a los espacios públicos, siente que se les escucha poco? Estos dos es algo nuevo, ya se sabe, y tenemos investigaciones que salen. El problema está que la realidad está la de Estados Unidos, los estudios de salud y el Ministerio de Educación son basados en países desarrollados, y eso es lo que me da un poco de lata, un poco con pera. Entonces, ojo, entendemos un poco las realidades. Una sala ventilada o que realmente de abrir las ventanas es un sistema de ventilación. O una, por ejemplo, que tiene una densidad por 40-45 metros cuadrados, sala que tiene 40 metros cuadrados. Entonces, bueno, y he invertido en mejorar los sistemas de clima, en dar estas técnicas que te decía yo de doblar el tomar alcohol gel. Asegurarte que las ventanas de la sala se puedan abrir, porque muy colegio la solución es que la que es inclusive la más barata, una es la del purificador de CO2, eso en la educación pública, no es algo privativo, de estos aparatos que venden para purificar CO2. ¿Tú dices para medir CO2 o sea, para purificar el aire? O sea, para medir, disculpa, para medir. Sí. Bastante económico saber si la sala está saturada o no. Y lo otro es que cuando tú hablas de un ventilado adecuado, inevitablemente yo pienso en una ventilación forzada, mecánica, por ejemplo. Que eso también es, y está dentro de la norma de la ley general y la ordenanza, cuánto
cuánto tú requieres de máquina para poder ventilar ciertos metros cúbicos. Tampoco, ahí no hay que inventar nada, sino que hay que aplicar solamente. Que eso también sería una inversión bastante abarcable y rápida. Inclusive más rápida que instalar un aire acondicionado. Mucho más rápida. Menos invasiva. No sé qué opinas tú. En la vista de que el gobierno necesita soluciones ahora. Sí, bueno, lo de la ventilación, sí, puede buscar incluso sistemas más, la forzada hay que ver cómo se instala, porque desde el punto de vista de la sala, muchos ni siquiera tienen chaf o que tú la puedas instalar dentro de una sala es un poco más complejo, pero colocar algún sistema de ventiladores o purificador de aire, por ejemplo, así como esto, ¿te has fijado que hay unos aire acondicionados que son móviles que los colocáis en la ventana? Sí. No los que van empotrados, sino que estos son como unos que lo mueven y tienen como una manga así como de secadora. Y hay unos parecidos que son purificadores de aire, los puedes colocar en el centro de la sala y eso te puede ayudar a limpiar, a purificar el aire, porque una de las cosas que yo más encontré, los chicos cuando salen al patio y entran, y los patios, la mayoría de aquí en Chile son todos de tierra, traen muchas partículas de polvo. Entonces el aire que está en la sala es bien sucio, es muy cochino, tiene partículas muy finas. Si a eso le agregáis que hay mucho material particulado en el aire en suspensión, producto de la quema de leña también, eso también te ayuda a purificar. Y esas partículas son las que justamente nos ayudan a transmitir este bichito. Como que el bicho se pega en estas partículas. Entonces, si tú tenés un filtro bueno, un purificador de aire, eso va a ayudar mucho. Pero hay algunos colegios que no tienen plata, sobre todo los públicos. Entonces, ahí es la inversión que tiene que hacer el Estado de distribuir y entregarle estos equipamientos. Imagínate que por un colegio le entregaron un termómetro infrarrojo para no sé cuántos niños. ¿Cómo le va a entregar uno? Se le echa a perder y la señora quedó sin este termómetro para medir la temperatura. Ahora, sí, yo creo que el tema de medir cuáles son las condiciones, porque una de las cosas que es más fregado es un virus que no vemos. Entonces, ¿cómo así lo invisible visible? Entonces, eso es necesario, que tengamos que hacerlo visible. Entonces, ¿cómo tú le alertas a una persona de que la calidad del aire en su sala es mala? Bueno, como dices tú, pues, un medidor de CO2, que te diga ya, después de ciertas partículas usted tiene que ventilar o llevarse a los niños para afuera, generar una ventilación cruzada, ¿no es cierto?, abriendo las ventanas, porque tampoco se habla de eso. Por ejemplo, el protocolo dice ventile 3 veces en el día. ¿Por cuánto? ¿Cuáles son? ¿En qué hora? ¿En qué momento ventiláis? No les explican cómo. ¿Cuánto tiempo va a estar el chico en la sala? ¿Te fijas? O cuántas veces van a ocupar esa misma sala durante todo el día. La gran mayoría lo ocupa la misma sala todo el día, entonces hay que tomar medidas desde el punto de vista de cómo son las lógicas de las actividades, y obviamente que las actividades tienen que cambiar. La planificación de las salas tiene que cambiar, porque no se pueden hacer las clases de 2 horas continuas como se hacía antes. Tienen que hacerse clases más cortitas para que los niños puedan estar tiempo reducido y así tú puedas también renovar y limpiar ese aire, sacarlos, entrarlos, viceversa. Obviamente que eso genera más complejidad para el profesor, sin duda. Y ahí es donde tienen que disponerse más recursos, ¿no es cierto?, para ayudar a los profes. Voy a sacar un poquito a la sala de clases y te voy a llevar a la sala de clases que los niños han tenido por más de un año, que es su casa. Yo sé que también viste dentro de tu estudio y sigues viendo el tema del hacinamiento en las casas y de los metros cuadrados de las casas, en donde la mayoría de los niños han hecho su aprendizaje este año 2021 y parte del 2020. El arquitecto que le preguntan a mí, a ti, todo el mundo dice que hay que mejorar la vivienda social, que la vivienda social tiene que estar ahora garantizada por la Constitución, un montón de buenas intenciones. Pero tú sabes no solamente por referencia bibliográfica, sino que empírica, tú has estado ahí. ¿Cómo ves que sea realmente efectivo parar el SARS-CoV-2? Diciendo que el hacinamiento
como dijo el ex ministro Mañalich malamente, que él no sabía que existía ese tipo de pobreza en Chile, y que por suerte se fue. O sea, no podía ser ministro si no sabía eso, menos de salud. Eh, ¿Tú has visto o te gustaría ver un replanteamiento de cómo es el habitar? Y ojo, porque inclusive me corrijo, no solo la vivienda social, privadamente se están vendiendo departamentos de 30 metros cuadrados, de 25 metros cuadrados, en donde solamente ir a dormir es como un hotel. Ujú. ¿Cómo ves tú ese punto de vista de, de la lógica de la eficiencia energética y el acondicionamiento ambiental? Bueno, yo creo que todo lo que se ha hecho en los últimos 20 años para mí, la persona, el ser humano, no está en la ecuación, está Mm, totalmente fuera. Hay una visión netamente de sacar utilidades, ¿no es cierto?, por metro cuadrado, cuánto podemos meter o cuántas casas podemos meter en un espacio X. Se ha pensado mucho en eso, como el espacio, cómo optimizáis un terreno, ¿no es cierto?, sacándole el máximo de utilidad posible en términos de cuántas viviendas piensa. Y se olvidó de pensar, por ejemplo, por dónde ingresa el sol o mm, cuántas horas de sol tiene un espacio habitable. ¿Cuál es la vista que tiene la persona hoy en día? Si la mayoría de nosotros miramos para afuera en nuestros patios, que también fue otra columna que posteé hace sí, el año sí me pasado, acuerdo de ello. mirando hacia el norte, yo creo que la mayoría de nuestras casas no están orientadas al norte, No, y miramos puras banderetas, te fijas, no tenemos una calidad de tener un patio. Ahora, las casas, yo por lo menos en ese sentido soy agradecida que tengo una casa con patio, pero no todos tienen patio, donde uno podría, no sé, jardinear o hacer algo más allá de mm, estar encerrado adentro, ¿no es cierto?, como para extenderse. Entonces, obviamente que esa visión de lo que antiguamente sí existía, antiguamente las casas tenían buena iluminación, los colegios tenían buena iluminación, se pensaba, ¿no es cierto?, se diseñaba teniendo al humano, ¿no es cierto?, a la persona dentro de la ecuación de cómo eran esas condiciones habitables. Hoy en día eso ya no existe. Y además tienes otras complejidades, porque ahora la casa que tú pensaste para una familia, que a lo mejor mm. era una familia de un papá y una mamá, esa familia ya, ese grupo familiar ya no existe. Hoy en día estamos hablando de la abuelita, el abuelito, la tía, o incluso familiares más lejanos que viven en el mismo lugar porque no tienen acceso, por ejemplo, a otra vivienda. Se ha visto mucho también que dentro de un mismo terreno hay otra vivienda Mm. y se está planteando incluso que eso también se está viendo mucho también en Europa y en Estados Unidos porque ha aumentado tanto el costo de vivir, de comprar terreno, que se Ve- subdividen los terrenos. 25% ha subido el costo de la vivienda en Estados Unidos en el último año. Sí, Mm, está carísimo. mm, Entonces, incluso en Estados Unidos, países desarrollados, donde tú decís, pero esta cosa no está ocurriendo, claro que ocurre. Yo mm. vivía en Eugene, viví en una ciudad donde el porcentaje de homeless o personas que viven, y ahora ya no se le llama que vivan en la calle, sino que personas sin hogar, cambiaron ese concepto también porque, En situación de calle acá. claro, Mm, claro, que es temporal, mm. ¿ya? Por eso ahora ya el concepto de homeless no se está ocupando mucho en inglés. Es que no tienen un hogar, ¿ya? Y es el concepto que se debería ocupar, claro, porque hay gente que está en transición. Lo mismo lo vemos ahora nosotros en nuestro país, por ejemplo, que tampoco se han hecho estudios, pero se sabe que el aumento de campamentos, el aumento de gente que está viviendo sin, ¿no es cierto?, sin un lugar es altísimo. Entonces, obviamente que uno se plantea todas estas preguntas y es algo que nosotros nos estamos planteando desde la academia, de cómo poder ayudar y pensar, ¿no es cierto?, este nuevo hábitat, este nuevo, ¿no es cierto?, eh, hogar, de cómo puede, ¿no es cierto?, tener o de alguna forma de respuesta a las necesidades que tienen las familias hoy en día. Pero es un gran Mm. temón, es Sí, un gran tema. es un gran tema. Me recuerdo siempre trato de dar ejemplos con lo que me ha pasado a mí. Eh,
a mis tantas idas, tengo a veces controles médicos en Concepción, a las tantas idas llegué un poquito antes a Concepción. Entonces, por la Carolina, mi señora, cerca de ahí estaban construyendo un edificio, tenían su sala de ventas. Dije, ya, pasemos a vitrinear a ver cuánto nos cuesta un departamento. Ya, el departamento, dentro de todos los pisos, era el departamento de lo que costaba un departamento a término medio, no era ni el más caro ni el más barato. 100 palos costaba. 100 millones de pesos. Entonces me dijo, mira, en este piso, en este piso, en este piso, la condición que tiene este departamento es que le da el sol entre las 3 y las 5 de la tarde. Yo le dije, y el resto, no, es que el resto del día no hay sol. Y por eso costaba eso. Si yo quería más sol, hasta lo perverso tenía que pagar más. Y si yo quería menos sol y quería estar en un cono de sombra todo el día, podía tener el departamento más barato. O sea, tenemos inmobiliarias que están comerciando con el sol. Y tener sol no necesariamente significa que se pueda hacer algo bueno, porque quizás que otras condiciones te genera tener No, ese sol. olvídate. No, y olvídate, y te dicen eso con el edificio metido en la nada, así como cuando uno proyecta en un programa computacional, solo. O sea, ni hablar si eso coloca en 5 años más en edificio al lado, olvídate. Ahora, ¿qué le pasa a una persona que no es arquitecto como tú? Que no tiene noción, por ejemplo, de dónde sale el sol o dónde pasa. Se fijan otras cosas, nos conducen a otras cuestiones y después se da cuenta que, ¿no es cierto?, tiene un espacio húmedo, sobre todo en lugares como Conce, que son muy húmedos. Si no tienes sol, te mueres de frío todo el año y se te generan un montón de otras enfermedades respiratorias, hongos, ¿no es cierto? O sea, olvídate de la zona húmeda de la casa. O sea, si tienes 2 horas de sol, ¿tú cómo ventilas ese baño? ¿Cómo, esa cocina? Muy americana será, pero le ponen un extractor que no saca nada, que está de adorno. Tiene una serie de externalidades que obviamente el vendedor no te las dice. Te dice, no, pero... Sí, no, disculpa, yo lo que te iba a decir es que no se ha hecho un estudio, pero yo creo que gran parte de esta sociedad un poco enferma que tenemos puede ser también de las condiciones que tenemos en nuestras casas, de cómo vivimos o cómo, ¿no es cierto?, acceso a qué cosas tenemos, y yo creo que puede haber una correlación ahí. Mira, representantes del gran empresariado, sobre todo en Concepción, tienen su página donde promocionan un estilo de vida bastante purista dentro de lo que se puede decir, no nada más el nombre ni nada, para que no nos demanden. Pero yo, por ejemplo, por transparencia, yo solicité a la Comisión del Mercado Financiero, la que regula todos los bancos e instituciones que prestan plata, tanto el 2018 como el 2019 y 2020, la cantidad de créditos hipotecarios que han obtenido las personas todos los meses del año, aquí en la región de Ñuble y la región de Biobío. Para sorpresa mía, inclusive después del estallido social, no solamente los créditos hipotecarios se han mantenido, sino que han subido. O sea, aquí no hay o sea, cuando te quieren vender que en Concepción hay una debacle porque no se vende nada, eso es falso. Se lo digo aquí en este podcast, es falso. Yo, al que me desafío, yo le envío la información que me envió la CMF. ¿Y qué es lo otro? ¿Y por qué concuerdo contigo con la deshumanización de la vivienda? Yo lo hablé en un podcast anterior con nuestro ahora constituyente arquitecto César Uribe, de la región de Ñuble, San Fabián de Alico, un saludo por allá. Yo la última vez que fui a Concepción hace un par de semanas, también por un tema médico, lamentablemente el cuarentazo nos llegó a todos. La vivienda, o sea, ya para promocionar, comprar un departamento en el centro, estoy hablando del centro, el gran centro de Concepción, para que la gente que no es de Conce va a tener que ubicarse igual, y lo que es de Conce se van a ubicar al tiro. Estoy hablando de San Martín, Prat, Parque Ecuador, Víctor Lama, hasta, voy a ser generoso, hasta la Plaza Acevedo. Un buen paño. Se está construyendo de todo ahora. En ese paño, si tú te fijas cómo promocionan los departamentos, no te ponen
así como en Volver al Futuro, que ponían vivan la casa del futuro hoy, o esta puede ser su futura casa. No te ponen eso, te ponen su futura inversión, invierta aquí. El que compra en Conce necesariamente no es de Conce y no lo va a ocupar para vivir. Lo va a ocupar para que otro viva y él viva de la renta de eso. Ujú. Entonces ahí me cae la teja de por qué no le importa el sol. Y te quedan mirándola con cara rara al departamento para ustedes. No, compra un departamento e invertir. Viva en otro lado. Viva en San Pedro, donde puede tener una casa, como tú dices, una casa con patio, o en Coronel, donde puede tener una casa con patio. O en Chihuayante, que en algunas partes todavía puede tener una casa con patio en algún condominio, donde las casas, tú sabes, la casa del condominio, que en condominio usted puede tener jardín, patio, unas cosas bastante entretenidas, pero se sacrifica bastante el espacio de la vivienda. Viviendas bastante mínimas para lo que uno pudiera entender. Y ahí te quería llevar. Ya todo este discurso era para llevarte ahí. ¿Tú crees que la nueva Carta Magna, la nueva Constitución Política de la República de Chile, aparte de designar lo que es una vivienda digna, debiera ser derivante en que esa vivienda digna tenga que tener unas características mínimas para hacerla digna? Y no estoy hablando solo de la vivienda social, de la vivienda en general, de la vivienda desde que tiene 500 palos para comprar una vivienda hasta la vivienda social. Yo creo que la Constitución no te va a poder definir eso. Yo creo que lo que te lo va a poder definir va a ser las leyes, pero yo creo que a lo mejor sí se puede definir lo que es digno, o qué es lo que es una vivienda digna en este caso, o que se entiende por un hábitat digno, más que una vivienda. Va a generar obviamente ciertos parámetros. Para mí el tema de la salud es primordial. O sea, si un espacio, y está súper estudiado, si tú tienes malas condiciones habitables en el interior de una casa, de un colegio, obviamente que te afecta la salud. Y no tendría por qué haber una discriminación si tú eres más rico o más pobre. Yo creo que todos tenemos derecho a sentirnos sanos en un lugar que habitamos. Creo que la salud es algo transversal, independiente de donde tú vengas o de cuál es tu contexto. Entonces, obviamente que ahí tiene que generar unos lineamientos, ¿no es cierto?, que van enfocados en la salud, en el bienestar, en la seguridad, ¿no es cierto?, en tu sentirte seguro dentro de tu vivienda también, ¿no es cierto? Eh, y bueno, y otros más también, como es ¿no es cierto?, tener tus propios espacios, ¿no es cierto?, tu propio ámbito íntimo con tu familia, no sé, que tú puedas desarrollarte como humano, justamente que muchas familias no lo pueden hacer. Pero creo que yo por lo menos, mucha gente le da mucho crédito a la Constitución, pero la Constitución no nos va a decir el cómo. Claro. Y para mí, la parte más importante es el cómo que viene después. O sea, son las leyes que se van a emanar de esta Constitución que nos van a decir cómo tenemos que hacerlo, cuál es el marco legal para hacerlo. Entonces, yo creo que hay mucho énfasis que se le está poniendo ahora a la Constitución, que está bien, pero creo que un papel importante es lo que viene después, que van a ser las leyes que se van a desprender de este marco. Así que creo que hay que no poner toda la energía, o sea, no digo que no poner toda la energía ahora, pero creo que las respuestas no las vamos a tener con la Constitución en sí, con el documento. Las respuestas las vamos a tener o vamos a tratar de llegar a esa ideología, ¿no es cierto?, este marco referencial o carta magna, como le quieran llamar, cuando ya tenemos un poco más claro cómo se van a implementar. Y ahí es clave el tema de las leyes, cómo esto baja hacia la comunidad. Y por eso tenemos muchos años. Sí, no, Muchos años. Mucha gente piensa que esto con la Constitución ya vamos a tener todas las respuestas y las soluciones, y no es así. no, a ver, pensemos que la Ley General de Urbanismo y Construcción es un decreto con fuerza de ley dicho en dictadura del 76. O sea, eso tiene que morir. Una serie de, o sea, tiene un vicio de origen. La ordenanza se hizo en 92 para operativizar la ley, que también tiene un montón de parches, que casi no la hacen operativa.
que se tiene que meter la Dirección de Desarrollo Urbano y la Contraloría para poder ponerse de acuerdo e identificar ciertas cosas e interpretar otras. Y el decreto que nombraste tú del Ministerio de Educación, ese decreto es del 88, en donde habla de algunos conceptos que ni siquiera se usan. O sea, yo no sé cuántos, o sea, se empeña en abarcar ciertos conceptos que son súper poco usados. Por ejemplo, el tema de los hogares estudiantiles, que si bien todavía hay y todavía se construyen, son muy pocos. Y los énfasis los da en qué, en los tamaños los tamaños de de los patios, los tamaños de las salas, la cantidad de baños. El tema súper poco árido, o sea, muy áridos, muy áridos. Y el resto de las cosas salió en un manual, ¿no? En un manual de diseño del Ministerio de Educación, que me imagino que tú lo has visto, en donde se recogen muchas cosas de lo mismo. Entonces, a mí me tocó postular un proyecto de reposición de una escuela el año pasado. Y a la gente del ministerio le costó un mundo entender de que el cerco había que moverlo, que no podía ser de que hubiera 1,1 metro cuadrado por alumno por sala. Eso no podía ser no podía ser un valor. Mira sí, mire todos los años, pero todos los años que costó sacarle a la clase política el concepto de biblioteca antigua, que era la biblioteca llena de libros, donde había una señora que se le pedían los libros y uno se sentaba a leer el libro en silencio. Por suerte ahora tú ves las bibliotecas nuevas, y las bibliotecas nuevas son centros en donde tú vas a buscar conocimiento. Y hay sillones, te puedes tomar café, y hay zonas multimedia, todo con accesibilidad universal, maravilloso. Pero eso costó un mundo. Y las bibliotecas antiguas también costó un mundo que se adaptaran a que no era un espacio de silencio, que era un espacio de encuentro cultural. Entonces, hay espacio. Claro. Hay espacio. También tiene que haber una sala de silencio, a lo mejor lo que quieren. Sí, no, si eso existe, pero el concepto. Claro, el concepto de biblioteca, que es un concepto que, bueno, yo por otros temas me ha tocado mucho estudiar el tema del desconstructivismo patriarcal de la sociedad, y el hecho de que el profesor está adelante y la cuestión es uno de los grandes reductos patriarcados en donde se dice de que ahí está el hombre, en general, que es el que sabe, y el resto son receptores de lo que él sabe, y es incuestionable lo que él sabe. Sí. La escuela centrada en el profesor. En el profesor. Centrado en el alumno. Que ahora se está cambiando, pero están centrados en el Claro, ahora por suerte hay un pequeño clivaje ahí que está haciendo Boche, pero que, como tú dices, va a costar. Pero que la nueva constitución al menos nos va a abrir la puerta, que en este momento está totalmente cerrada, que nos va a abrir la puerta en que por lo menos en la educación va a dejar de ser objeto de negocio. En donde en realidad todas las ramas del quehacer humano en Chile dicen que si para el privado no es negocio, se mete el Estado. Pero mete el privado primero. Si para el privado no es negocio, el Estado entra subsidiariamente a hacerse cargo de eso. Por ende, por ejemplo, las escuelas rurales, porque para nadie es negocio, entonces tiene que estar el privado. La clínica Las Condes no debería poner, no va a poner una posta en el Alto de Biobío, no le hace la cuenta. Entonces tiene que ir el Estado a poner la posta en Alto de Biobío. Sin embargo, estas mismas clínicas grandes demandaron al Estado porque le estaban enviando muchos casos COVID por FONASA. Entonces, ¿a dónde quiero ir con toda esta idea? En tu quehacer, tú que estudiaste todo el espectro económico de la educación, de los más pudientes a los que menos tienen. ¿Tú crees que falta un poquito de generosidad
considerando de que las autoridades tienen a los hijos en las escuelas privadas. Entonces, ahí no pueden decir de que no saben cómo es la cosa. Las autoridades del Ministerio de Educación, muchas tienen sus hijos o sus sobrinos o sus nietos en colegios particulares subvencionados y la mayoría en particulares pagados. ¿Es que le hace falta generosidad a la clase dirigente? ¿Tú dices para aportar más fondos a las públicas? Y primero para darse cuenta de que las respuestas las tienen ustedes como academia. Si aquí no hay nada, no hay que inventar la rueda. O sea, si un gobernante, si viene, por ejemplo, viene doña Lisa Loncón, presidenta de la convención, y le pregunta a la Universidad de Concepción, ¿tiene algún estudio respecto a esto? 1000 hojas de estudio. Aquí está el estudio. Mira, yo creo que hay estudios, pero tampoco creo que hay muchos estudios en Chile. Somos un par de personas que estudiamos el tema de confort térmico y de escuelas. Sin ir más lejos, Morín Tribeltock también ha hecho varios estudios acá, pero somos pocos, contados con la mano, los investigadores que estamos en Chile estudiando las condiciones en la sala de clase. Eso por una parte. Yo creo que tiene que haber más inversión del Estado en la investigación y cada año van cortando más y más y más los fondos de financiamiento para fondos y para proyectos de investigación. Las mismas universidades también tienen pocos fondos para ayudar a investigadores en hacer cosas. Y se ha tornado casi como, es lamentable lo que voy a decir, pero gran parte de los proyectos de Fondesit, le pasa a mi marido también, se convierten en procesos administrativos. Al final tengo que sacar cuentas, pierdo más tiempo sacando cuentas, declarando cosas que estando haciendo investigación, porque se ha puesto tan burocrático el sistema que ya al final ya no es atractivo. Por otra parte, más que generosidad, yo creo que a todos nos falta instruirnos y saber más. Y eso de saber más lo hace justamente la investigación. Si haces más estudios, si tú les informas a la comunidad de lo que está ocurriendo, la gente va a poder tomar mejores decisiones, pero te fijas, vienen de la mano. Y yo creo que hay un desconocimiento, yo creo que hay muchos papás hoy en día que pagan millones pensando de que sus hijos están en mejores condiciones que en un colegio público. La gran mayoría tiene a sus niños en colegios subvencionados y particulares porque piensan que los colegios públicos son horribles. Y me tocó ver lo contrario. Yo encontré colegios subvencionados y privados peores condiciones que los públicos. Porque claro, el gobierno ha impuesto, ha financiado, te estoy hablando en casos bien puntuales, pero hay colegios públicos que están en mejores situaciones, Sí. Hay más inversión, se han hecho más cosas, incluso en capacitación con profesores. Yo en los colegios públicos fue el único lugar que vi que había niños con déficit atencional, que había niños con síndrome de Down, donde tenían su profesor que lo estaba ayudando ahí mismo. Jamás vi eso en los colegios privados. Jamás vi eso en los colegios subvencionados, pero sí lo vi en los públicos. Entonces tienen otra lógica también desde el punto de vista de la inversión. Ha existido más esta inclusión de poder tener chicos con discapacidades, ¿no es cierto?, dentro de la misma sala de clase y no aislarlos. Pero creo que más que de ser generoso, yo creo que nos falta saber más, nos falta entender más, saber la realidad de los colegios y entender cómo las condiciones de una sala, no solamente que se le ha dado mucho boom ahora en todos los artículos, no, que los niños no pueden estar sin contacto con los amigos o con los compañeros, que las clases tienen que aprenderlas. Fíjate incluso con lo que comenta el Ministerio de Educación, que las clases no pueden ser, no tienen que estar presenciales, pero también nos falta entender que no es solamente que hay que estar en la sala para aprender, sino es el cómo tú aprendes, cómo tú entregas esa información, en qué condiciones tú las entregas, para que el chico pueda aprender o la niña pueda aprender mejor. Y eso se ha estudiado poco en Chile, se ha estudiado muy poquito. ¿Qué fenómeno o qué impacto, por ejemplo, tiene que todos los días tu niño esté expuesto a más de 5.000 partículas por millón de CO2? ¿En qué se va a traducir eso en esa vida a largo plazo en términos de su salud, de su enfermedad respiratoria? ¿Cuál es la correlación que hay entre todas las enfermedades respiratorias que hay año a año, ¿no es cierto?, en términos de la salud y la calidad de vida de ese niño, por ejemplo, incluso con todos los problemas que vienen después de adultos.
cómo podemos invertir en términos de tener mejor salud, ¿no es cierto?, de poder reducir esas enfermedades. Entonces, creo que nos falta más conocimiento, creo que nos falta aterrizarnos más en el contexto en el cual estamos insertos y tenemos mucha labor, sobre todo, te voy a tirar esta idea nomás porque no es un tema que nos concentramos en el tema de la energía, pero Chile firmó un acuerdo que por el 2050 es un país que va a ser carbono neutral. Wow. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque el 2050 no está aquí a 100 años. No. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a carbono neutralidad? ¿Se entiende lo que es carbono neutralidad? ¿Hay comprensión de lo que significa ser carbono neutralidad? Todavía no tenemos una ley actualizada ¿no es cierto?, de la eficiencia energética desde el punto de vista de la normativa térmica. Nosotros tenemos una normativa térmica que es un chiste. Y la nueva, la modificada, es un poquito mejor. No estamos diciendo que tenemos No, estándares hay varias falacias ahí. Yo he escuchado en nuestro mundo, en el mundo de los arquitectos, hablar de la ciudad de 15 minutos y emulando un modelo francés. La gente que defiende la ciudad de 15 minutos del modelo francés no sabe de que el gobierno francés tuvo que aprobar durante 4 años 600 millones de dólares solamente para implementar el programa. Eso no se dice. Se supone que es como vamos a hacer ciudad de 15 minutos y vamos a plantar y va a aparecer el árbol de 15 minutos. Eso no es así. Es como dice la doctora acá. Hay que invertir y tener la intención de invertir en las cosas que son prioritarias. ¿Cuánto le han bajado de asignaciones y compras de armamento en Chile durante la pandemia? Pero sí, el ministro de las Culturas, o sea, mientras el ministro junto con el ministro de Hacienda, el ministro de Ciencias, dijo, el 2021 no es Beca Chile, se acabó. Vamos a buscar otra manera de hacer capital humano avanzado, bien entre comillas. Ya hay estudios, o sea, ni siquiera estudios, hay contrataciones de que todo lo que son las humanidades ya no se están financiando a nivel mundial, todo lo que es investigación en humanidades. O sea, tú recién, Isa, me hablas de pensar, y van a recortar y no van a financiar investigación en filosofía. Mm. No, como que no calza, no cuadra. Ahora, no creo que toda la pega la tenga que hacer el Estado. Yo creo que el Estado, obviamente que es importante aquí, pero aquí los privados también tienen que invertir y meter la mano en el bolsillo. Y se está viendo afuera. Muchas inversiones que se hacen en investigación también están apoyadas por el privado. Y yo creo que aquí el privado tiene que entender, no lo ve en Chile, porque el privado aquí lo único que ve es ganancia. Pero acá se tiene que entender y cambiar un poco esa dinámica de cómo la investigación también puede ayudar a un privado. Y eso tiene que irse de la mano. O sea, yo creo que aquí no es solamente uno el que es responsable de la inversión en la investigación. Yo creo que aquí somos todos responsables. Obviamente que el Estado juega un papel importante, pero creo que también el privado puede jugar un papel mucho más importante. Y no lo está haciendo en Chile. Mira, me acuerdo de Carnegie en Estados Unidos. Hace un montón de años se le metió en la cabeza que había que financiar investigación. Y fue tanto que le hicieron un teatro. El Smithsonian, me tocó conocer en persona con mi señora en Washington. O sea, para que entienda la gente, el Smithsonian, claro, es un edificio, pero el Smithsonian es un parque abierto con un montón de museos que están constantemente generando conocimiento, la generación de conocimiento. Y cuando tú me hablas de los privados, me acuerdo inevitablemente del coronavirus. Y me acuerdo de 2 privados que son súper famosos. Cuando empezó la pandemia en Italia, un italiano dijo, vengo y pongo 1 millón de euros para investigación. ¿Quién era ese? El archienemigo Silvio Berlusconi.
En Estados Unidos es conocido la cantante Dolly Parton, puso también $1.000.000. Y le preguntaron, ¿le hago poner la vacuna al tiro? No, cuando me corresponda yo me la pongo. En cambio acá los privados, para comprar ventiladores, nos dijeron, no queremos pasarla por la ley de donaciones, la vamos a pasar por la ley de donaciones porque así seguimos pagándole menos plata al fisco. Y resulta que ahora venían todos los ventiladores malos. Eso está en investigación, y eso lo más probable es que la investigación diga lo que todo se sabe, de que 9 de cada 10 venían defectuosos. Con una serie de irregularidades entre medio. Pero lo que tampoco no entienden es que de no haber sido por el estado de excepción, no tendríamos esta red integrada de salud, que es lo más parecido a lo que podríamos alguna vez tenido, que es de la red integrada de salud inglesa, la NHS. Y a ti donde te pase algo en cualquier parte, te llevan al mejor hospital, porque en todas partes hay un buen hospital, en todas partes hay una buena posta, en todas partes son buenas las ambulancias, son buenos los médicos, son buenos los enfermeros, todos son buenos, de buena calidad. Donde a ti en el Reino Unido te toque estar enfermo, te toque desangrarte, ahí va a llegar NHS. Y aquí pasó lo mismo, pero por un estado de excepción de guerra, en que te llevan a una clínica privada porque estaba más cerca, porque ahí estaba la cama. Pero resulta que no te cuentan la segunda parte de que hay un copago y tú estás en FONASA. Le digo a todos en el podcast que se metan a comparaseguros.cl y se compren un seguro contra el COVID para los honorarios. Cuesta entre 7 y 8 lucas. Y te cubre por un año. Porque si no, el copago por ISAPRE son 20% de la millonada que te sale. Y una estadía en una clínica privada por COVID está saliendo como 50 millones de pesos. Así que ojo ahí. Pero lo que tú dices es verdad. No hay una conciencia del empresariado. El empresariado busca generar dinero. Al menos en Estados Unidos, los países desarrollados buscan generar capital humano, bienes de capital. Aquí la única forma es generar billetes, y billetes que se los llevan de aquí a los paraísos fiscales para no pagar impuestos. ¿Por qué Chile ha tenido un crecimiento este último tiempo de casi el 20%, un crecimiento que nunca se había dado desde que se tiene registro? Porque hay un montón de circulantes en Chile, gracias a los retiros de la AFP y las ayudas. Entonces, ¿por qué el país producía tanto y había tanta pobreza? Porque la plata los pobres la generaban y se va. Y con esto quiero cerrar. Se va, siendo que, y voy a seguir poniendo el punto, siendo que el rubro de la construcción genera el 20% del empleo en Chile, pero genera la mayor cantidad de sueldo mínimo en Chile. Entonces la gente del mundo de la construcción, los grandes empresarios del mundo de la construcción, no pueden decir que ellos no saben de que hay pobreza en Chile. Ellos pagan el sueldo mínimo, y el sueldo mínimo no te garantiza de ninguna forma no ser pobre. Tú requieres en esa familia a lo menos 2 sueldos mínimos para no ser tan pobre. Pero con un sueldo mínimo tú eres pobre. Entonces, si aumentan el sueldo mínimo, van a desincentivar la inversión. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a ir a construir a dónde? Si ya se ve construir en otras partes, es un desastre. Tú vas a construir a Brasil y tienes a estos grandes imperios que se dedican a embaucar y a estafar. Vas a construir a México y en México nadie te controla, por eso un metro nuevo se cae. Vas a construir a Miami y se cae un edificio. No sé si supiste, pero votaron lo que quedó en pie. Sí, lo vi. Parece que no. Esa es absoluta claridad, que no quieren saber qué pasa. Porque si no lo habrían hecho una auditoría forense, no quieren saber. No quieren saber. Entonces,
como tú bien dijiste, esto está deshumanizado, está desalmado nuestro sistema. En Chile está más desalmado que afuera porque nosotros fuimos por años un experimento neoliberal. Aquí era todo competir por todo, era todo ser primero y el resto me importa un cuesco, era ser primero que el resto. ¿Para qué? No sé, pero para sentirme mejor. Pero al final, ¿de qué sirvió? ¿Sirvió de algo? Y ahora nos estamos cuestionando todo, porque en realidad no todo estaba bien. Y ayer me gustó algo que vi en la convención, es otro mote que se tiene de funcionario fiscal, que es flojo, que saca la vuelta, que no sabe hacer la pega. No sé si viste parte de la instalación de la convención, pero en una parte como que la convención no se iba a instalar, como que llegan las cosas. Pero ahí estaba la señora Valladares poniendo el punto, escuchando, vamos a suspender, pero vamos a reanudar. Y se instaló la convención gracias a una funcionaria pública que sabe hacer la pega. Entonces en el servicio público tampoco está todo perdido, no es que haya que refundar todo. Así como ella, yo conocí un montón de funcionarios públicos de carrera que han pasado muchos años y que son muy buenos. Son muy buenos, son todos más o menos contemporáneos de más o menos de la edad de ella. Son muy buenos en su trabajo. Obviamente que hay que ir renovando las generaciones porque va pasando el tiempo, la gente tiene que jubilar, pero hay gente que sabe mucho. Y lo que pasó ayer no te lo da un manual, no te lo da una reunión, una capacitación. Eso te lo da años de circo. Y como ayer decían que era un circo, claro que era un circo, pero era un circo que nadie sabía las reglas. Ella inventó las reglas y todo el mundo aceptó esas reglas. ¿Por qué? Porque, insisto, falta, y lo que tú dijiste, lo dijo también uno de mis anteriores podcasts, falta pensar. Estamos todos empecinados en hacer, y de repetir lo que ya se hizo porque resultó. Hacer, repetir, repetir, pero no estamos pensando. Y el problema es que cuando queremos pensar, hay otro que le conviene más que se siga haciendo y no quiere que pensemos. A ese también hay que traerlo al redil y decirle que pensar no es tan malo. Que no lo vamos a perjudicar, no le vamos a expropiar nada, nada. No nos vamos a comer las guaguas, no va a pasar nada. Así que no va a pasar nada de eso. Estamos en Chile. Si ayer se dio algo también que al chileno le gusta el orden. No le gusta esta cuestión de así todo desmadrado. No, tiene que tener, todo tiene que tener cierto orden. Pero cuando tú ves en los establecimientos educacionales que ni siquiera se respetan las pocas reglas que hay no se respetan. Porque los colegios dicen es que no tengo plata. Bueno, entonces cierra la escuela, pues, si no cumple con la norma. ¿Cómo tú lo dices solo apoderado? ¿Cómo le dices al sostenedor, al alcalde, a la alcaldesa que no habrá que cerrar la escuela porque no cumple con la norma? Entonces hay que ser de tripas corazón, ¿no? Y hacer lo que se puede hacer. Pero ahora Chile todavía tiene fondos soberanos en el extranjero que pueda echar mano. Entonces, Isabel nos dio buenas ideas de lo que se puede hacer ahora, no de aquí a fin de año, ahora, para poder hacer más confortable la sala de clase. Yo te voy a pedir así públicamente, Isabel, yo tengo muy buen contacto, de hecho ayer lo felicité todo con nuestro constituyente Uribe por el distrito 19, eh, mandarle alguna de tus investigaciones al respecto, porque él como arquitecto me dijo, aquí jurídicamente aquí no tenemos ningún problema porque hay juristas de renombre que son constituyentes, entonces la constitución no va a quedar mal redactada ni mal hecha, ni incoherente ni nada. Pero necesitamos ponerle el componente humano, el componente técnico, el componente académico. Porque si no va a volver a quedar un texto leyado. Entonces te hago la invitación, Isabel, para que al menos esa investigación esté en manos de mi constituyente, y cuando él quiera conformar, porque se va a conformar una mesa de ciudad, una mesa de vivienda, donde él va a estar, al menos que este tema se toque. Al menos que nos digan, no, que este tema nunca lo vimos, que nadie nos dijo.
que también puede pasar. Me parece súper relevante el tema y me gustaría que ese tema César lo tuviera en sus manos. Esta investigación ya se hizo, estos son los resultados y de ahora en adelante la dignidad de las escuelas también tiene que partir por ahí. No es solamente que tenga un buen proyector, que tenga la pizarra electrónica, que cada niño tenga su computador, que me parece excelente, pero esa es una derivada de la educación. Esa es una sola. La educación, como tú dices, es algo bastante más integral y más completo. Y hay una parte que es la parte de la arquitectura, del confort térmico, del aprovechamiento de energías renovables, de cosas tan básicas como saber ventilar, que no se están haciendo. Y que se va a seguir exponiendo a la gente a ciertos virus actuales y futuros. No sé si te has dado cuenta de que en general la gente, tus conocidos, todos se han resfriado menos. ¿Te has dado cuenta de eso? Yo no me he resfriado menos en general. El lado de mano funciona. O sea, nos teníamos, y, el, y, el, con las personas y no estamos en contacto con las barandas de los buses, ni con el pasamanos de la escalera del edificio tanto. Entonces, hay cosas que están funcionando y cosas que esa nueva normalidad va a traer eso. Nuevos hábitos. Claro. Pero tenemos que también tener otros hábitos. Y estos otros hábitos pasan por políticas públicas, que estén reflejadas en que la Constitución diga que la educación es un bien público y tiene que ser otorgada con cierto grado de dignidad, por decir tal. Ya, y después vamos a hacer una nueva orgánica de educación que va a decir en algún apartado las condiciones mínimas arquitectónicas y vamos a dar un plazo de aquí a 10 años para que todas las escuelas de aquí a 10 años cumplan esa norma, que me parece bastante más aterrizado que la sandez que me dijiste de que íbamos a hacer carbono neutral en el año 2050. Yo creo que los empresarios están así como, no. Y después el 2045 van a decir que no, no. No, lo que pasa es que va a ocurrir que van a comprar bonos, porque muchos están pensando que la carbono neutralidad es comprar bonos. Ah, la compra de bonos, claro. Los bonos de carbono. Los bonos de carbono. Sí, bo. En otra parte hacen cosas buenas y las venden. Claro, eso lo tenemos como para otro tema, pero ve, está la ley, se está armando la ley y el CR2 está siguiendo muy al pie y al cañón ahí, viendo y asesorando también la nueva ley de cambio climático, y una de esas es justamente el tema de la carbono neutralidad que se firmó en París en el 2015. Ya, ahí vamos a comprometer al tiro un podcast, vamos a hablar de carbono y nos vamos a ir, pero por todo el ancho y largo camino del carbono, y me parece muy interesante. Los bonos de carbono, yo creo que los bonos de carbono está un grado de estupidez más abajo que lo que pasó con Enron. No entendieron lo que pasó con Enron en Estados Unidos, que se pusieron a vender futuros de energía y después se cayó todo. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Cuando se den cuenta de que los bonos de carbono no sirvieron absolutamente de nada, va a ser súper, súper tarde. Súper tarde. Los más grandes de hielo de la Antártica ocurrieron ahora. Groenlandia no tenía un pedazo de hielo. Mostré una foto el otro día. Ni un pedazo de hielo. Nada. Groenlandia, que es soberanía de los daneses, Dinamarca. Nada de hielo. Y ahora hay otro miedo, un miedo científico. No es por ponerme apocalíptico ni nada, pero ahora a los antropólogos y a los paleontólogos les está dando harto por desenterrar cuestiones que están encontrando gracias a los de hielo. El problema es que esas cosas son biológicas y pueden tener bichos desconocidos. Por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, el bicho que mató a los incas y no se sabe qué pasó. El bicho que mató a los mayas.
el bicho que a lo mejor el meteorito que traía mató a los dinosaurios. Entonces, ya hay ciertas inquietudes de no seamos tan ansiosos cuando se enterran las cosas, tengamos un poquito de protocolo. Así que dile a tu marido, por favor, que si, cuando examine un meteorito, que se ponga una mascarilla y deje los guantes en el trabajo. No queremos virus alienígenas por aquí, al menos no todavía. No, o sea, nos morimos por el impacto nomás. Lo más triste de todo es que si no llega un meteorito vamos a ver después que llegó. O que, No o, o- antes. o que estamos adelantados, menos mal que tenemos los mejores telescopios en el norte. No, pero es que fíjate, son tantas las cuestiones que caen, no hay forma de cachar, así que siempre vamos a ver los meteoritos que ya pasaron, que es lo más friki. Y yo que quería dormir mejor. Bueno, Isabel me acaba de dar un motivo más para tener problemas de sueño. Oye, Isa, muchas gracias por tu tiempo. Ah, Yo sé que estás muy ocupada ahora con el segundo semestre. Te voy a pedir un favor. No seas tan dura con los futuros colegas. Yo te he visto, te he visto la- en la- en los exámenes de título. Te he visto. Dile que está malo, pero no con esas palabras. Hay otros proyectos que no, definitivamente no, o sea, no. Uno los ve y no funciona. Pero igual es que en la me carga porque la generación de cristal, entonces hay que hablar de otra manera. No pueden hablar, no podía hablar como nos hablaban nosotros. O sea, no es por esperar, pero si existieran las redes sociales que existen ahora, cuando nosotros éramos estudiantes, hay profesores que hubieran ido ultra funados, pero funados así, en una semana se quedan sin pega. Ultra mega funados. Grabación ahí de teléfono, no. Todos sus profesores se salvaron, pero vivan su último año en paz. sí, pero la defensa también es un proceso que uno también tiene que demostrar, como defensa de título, tiene que demostrar ciertas habilidades, entonces uno también como profe quiere también ver si el alumno se puede defender o tiene herramientas para defenderse, o que entiende por lo menos lo que hizo. Tiene razón. Como siempre, la doctora Herrera tiene razón. Sí, sí, esa gente que no tiene herramientas. ¿No? La caja de herramientas no le da para. Pero están partiendo, sí, por lo menos que tenga inicio. Sí, tampoco uno quiere que tenga todas las respuestas, pero por lo menos que haya cierta entendimiento de lo que hizo o reconocimiento de por qué tomó ciertas decisiones que muchas veces no hay mucha claridad. Ya. Isabel, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu Eduardo, generosidad. Te dejo comprometida ya para un el programa segundo semestre. directamente sobre el carbono. Ahí sí que vamos a apelar a la alta esfera. Yo inclusive para estudiar me voy a meter a la página del Congreso a ver cómo aprobaron esta cuestión. Vamos a ver Métete a la página CR2, voy que a si ver, ellos tienen un blog. voy Tienen a un ver blog que está quiénes hicieron así, le vamos a sacar la foto a todos los parlamentarios a ver en qué para estar. Inclusive a algunos le vamos a mandar un correo. A ver si sabe qué, señor congresista, yo sé lo que hizo. ¿Por qué lo hizo? Gracias. A ver si me contesta. Vamos a ver si me contesta. Bueno, ahora todos se suben al carro del CO2, po, de carbono neutralidad, pero mucha gente no tiene idea lo que significa. No, Así, es que a mí yo pensé que esa cuestión de los bonos ya no estaba corriendo. Yo no sé en qué minuto como que me dijeron como que no, eso ya no, ya. o sea, corre, porque no sé qué es lo que está pensando Ponte tú LAN que diga que va a ser carbono, entre comillas, neutral, a no ser que esté inventando otro tipo de Puede cómo ser van a mover los aviones. las turbinas de los aviones, una contaminación, pero para que le contemos a la gente, una contaminación, pero brutal. La contaminación que hacen los aviones comerciales, brutal. Es tener es tener miles de salamandras cruzando los cielos todos los Un días. viaje, un viaje Mm. creo que se demora 5 años.
tu huella de carbono, como Todos decimos los ahí. días, y todos los días, y todos los días, y todos los días, y todos los días, 24 horas al día. Entonces, es brutal, es brutal. Entonces, el dato que tú me dijiste, yo concuerdo contigo, no sé cómo lo van a hacer. No sé. Bueno, y hay otras brutalidades también por Elon Musk. Ese otro brutal. Pues. Millonario y no ha vendido un solo auto eléctrico. Ninguno. Yo fui a la sala de venta que estaba en Washington, tenía 3 vehículos estacionados ahí en la sala de venta de Tesla, pero no. Es como que va a vender los autos en algún momento. ¿Estará aceptando huellas de carbono? Vamos a investigarlo también. Vamos a sacar a todos esos, vamos a identificar todas estas cosas. Para que la gente esté informada, porque yo creo que si bien la constituyente no juró, pero dentro de las cosas que no puede hacer es desuscribir tratados internacionales. O sea, si yo tengo un tratado internacional que va en contra de lo que yo pienso que es lo lógico, al menos habrá que revisarlo. No llegar y salirse, pero al menos está la oportunidad de resarcir algo que es una decisión mal tomada. Se pagarán sus consecuencias, habrá que indemnizar a alguien, se hará una indemnización en algún lapso de años, pero eso de decir, ya pasamos la cuchufleta y firmaron, no hay derecho a resarcirse. No sé si sea tan así. Quizá para hacerlo bilingüe, igual que la Machi lo hizo en Mapudungun, cuando ustedes están en Estados Unidos, vamos a hacer que te despidas en inglés. ¿Tenía audiencia en inglés? Sí, que te despidas en inglés en este programa y yo voy a decir únicamente goodbye, children. Ya, profe. Well, it was very nice to have this conversation with you. I'm very happy for the opportunity, and we'll see you next time. Have a good afternoon. Goodbye, children. Ciao.